¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos aquí para compartir este espacio dedicado al comentario de la lección de la escuela sabática. Llegamos ya a la lección número 12, que lleva por título Del norte y sur a la tierra hermosa, y está basado en Daniel capítulo 11. Vamos a dividir nuestro estudio simplemente en tres partes. En primer lugar, vamos a hablar de la historia de los reyes de Persia y Grecia. En segundo lugar, estaremos refiriéndonos al imperio de Roma, tanto en su fase imperial pagana como también en su fase papal religiosa. Y finalmente hablaremos acerca de eventos finales. Dicho esto, entonces vamos rápidamente a la primera parte de la lección, la historia de los reyes de Persia y Grecia. Vamos a empezar leyendo el versículo 2. Daniel 11:2. Dice de esta manera: Ahora yo te mostraré la verdad. Aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas, más que todos ellos. Este, al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Bien. Debemos puntualizar antes lo siguiente. Cuando estudiamos Daniel 2, hablamos del sueño de Nabucodonosor, un sueño donde vio una enorme estatua construido de diversos metales: cabeza de oro, pechos, brazos de plata, vientre y muslo de bronce, piernas y pies de hierro, ¿no? Los dedos de los pies, hierro con barro cocido mezclado. Hemos dicho que esto representaba el surgimiento de 4 potencias en el mundo: Babilonia, la cabeza de oro, pechos y brazos de plata, Medo-Persia, vientre y muslo de bronce, Grecia, y piernas y pies de hierro, Roma. En el capítulo 7 hablamos de 4 bestias. Las 4 bestias también representaban a los mismos 4 imperios que se levantarían en el mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Ahora, aquí en el capítulo 11, Babilonia ya no aparece mencionado. ¿Por qué? Sencillamente porque ya había pasado a la historia, había caído Babilonia. Y Daniel estaba viviendo en tiempos en que gobernaba el imperio Medo-Persa. En esta conversación que Daniel tiene con el ángel Gabriel, Gabriel le revela lo siguiente. Le dice: aún habrá 3 reyes en Persia. Estos 3 reyes mencionados aquí han sido identificados con los siguientes personajes: Cambises, Esmerdis y Darío I. Pero también se menciona un cuarto rey que se haría de grandes riquezas más que todos ellos. Este cuarto rey se atrevería a levantarse contra el reino de Grecia. Este cuarto rey es identificado como Jerjes. En la Biblia, en el libro de Esther, se lo llama el rey Asuero. Asuero, dice, juntó unos 2 millones de soldados y fue a atacar Atenas, pero fueron derrotados por los soldados griegos. Aunque eran en cantidad muy inferior los griegos, lograron derrotar a los soldados persas. A pesar de que Asuero, con su enorme riqueza, había llevado mucha riqueza, mucho oro, y había tratado de sobornar a los líderes griegos, pero fueron derrotados. Aquí termina la historia del segundo imperio, Medo-Persa. Aquí termina. Y ahora en el versículo 3 y 4 se nos hablan del próximo gobierno mundial. Dice de esta manera: se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, pero no será para sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino quedará deshecho y será para otros aparte de ellos. Este rey valiente que se levanta es sin duda Alejandro Magno.
el fundador del imperio griego. Alejandro Magno en apenas 12 años logró establecer el imperio de Grecia. Sin embargo, la profecía nos dice que sería quebrantado y sería repartido hacia los 4 vientos del cielo. Y el que lo sucedería no sería de su descendencia. Y resulta interesante la exactitud del cumplimiento de la profecía. Alejandro murió, no pudo gobernar mucho tiempo, murió a los 33 años y no había quien le reemplace. Su esposa aún esperaba al hijo de Alejandro. Entonces, sus 4 generales, que no eran sus descendientes, sus 4 generales tomaron el mando del imperio, se repartieron el imperio. Estos 4 generales son los siguientes, ¿no? Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Recuerde, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Ellos se repartieron el territorio. La profecía se cumplió al pie de la letra. Pero ahora vamos a seguir leyendo. Versículos 5 al 13. Dice de esta manera: el rey del sur se hará fuerte, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él. Será poderoso y su dominio será grande. Al cabo de unos años hará alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni él ni su brazo permanecerán, porque ella será entregada a la muerte, y también los que habían traído, y su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono. Vendrá con un ejército contra el rey del norte, entrará en la fortaleza y hará con ellos a su arbitrio, y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y durante años se mantendrá él alejado del rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Pero los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos. Vendrá uno apresuradamente, inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por ello se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte. Este pondrá en campaña una gran multitud, pero toda esa multitud será entregada en manos de aquel. Al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará muchos millares, pero no prevalecerá. El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá rápidamente con un gran ejército y muchas riquezas. Bueno, aquí encontramos mencionado, ¿no?, una pugna de poder. Aquí se hace referencia a las pugnas y peleas entre el rey del sur, que en este caso sería Egipto, ¿no? Egipto, que era gobernado por Ptolomeo, y por otro lado está mencionado el rey del norte, que corresponde a Siria, que pertenecía a Seleuco. Entonces, para resumir esta parte, hay una pugna entre el rey del sur, Egipto, y Siria, rey del norte. Y exactamente así se cumplió la historia. Sin embargo, nos dice que habría intentos de unificar, intentos de hacer la paz. Por eso en el versículo 5 y 6 se menciona que para conseguir esa paz, ¿no?, la hija del rey del sur, es decir, la hija del rey del sur, Egipto, vendría al rey del norte, a Siria, ¿no?, y haría una alianza. Esta alianza se refiere al matrimonio que sucedió entre la hija de Ptolomeo II, llamado Berenice, con el gobernante de Egipto, ¿no?, que en todo caso era el gobernante de Egipto, con Antíoco II, nieto de Seleuco, ¿no? Interesante la historia. La hija, ¿no?, del gobernante egipcio, ¿no?, Ptolomeo, se llamaba Berenice,
ella vino a querer establecer esa alianza y se casó con Antíoco II, nieto de Seleuco. Pero lamentablemente este intento de establecer la paz, la unidad, fracasó. Y como dice aquí la profecía, las peleas, las disputas de poder continuaron por delante. Bien, esta es la historia que nos presenta en cuanto a los reyes de Persia y Grecia. Ahora vamos a referirnos a la segunda parte de la lección y aquí vamos a hablar acerca del gobierno de Roma. En el versículo 16 y 17 leemos lo siguiente. Versículos 16 y 17. El que vendrá contra él hará su propia voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar, y permanecerá en la tierra gloriosa, que será consumida bajo su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino. Hará convenios con aquel y le dará una hija por mujer para destruirlo, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Aquí nos está hablando del surgimiento del cuarto imperio mundial. Es el imperio de Roma. ¿Y por qué decimos esto? Porque este rey que se levanta, entre sus conquistas principales, dice ahí el texto que toma, ¿no?, la tierra gloriosa. Estamos leyendo versículos 16 y 17, ¿no? Ahí nos dice que toma la tierra gloriosa. La tierra gloriosa se refiere a Jerusalén, la capital de Israel. Y sabemos que el país que dominó a Jerusalén fue Roma. Por eso no queda duda que aquí estamos hablando del surgimiento del imperio romano. En el versículo 20 nos sigue contando la historia de este imperio. Dice de esta manera: en su lugar se levantará uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será muerto, aunque no con ira ni en batalla. Este cobrador de impuestos es el sucesor, ¿no?, en todo caso, este cobrador de impuestos es identificado con Augusto César, ¿no? Augusto César sería este cobrador de impuestos, quien ordenó pues el censo y empadronamiento. ¿No recuerdan ustedes eso? Cuando José y María tuvieron que ir hasta Belén, y allí es donde nació Jesús, ¿no? En los versículos 21 al 22 nos sigue diciendo la escritura. Versículo 21 al 22 dice de esta manera: ocupará su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino. Vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como por inundación de aguas. Serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Aquí nos está hablando del sucesor de Augusto César. En este caso nos estamos refiriendo al emperador Tiberio, ¿no? Al emperador Tiberio. Tiberio reemplazó a Augusto César, y aquí nos dice que en su gobierno de este rey sería muerto el príncipe del pacto. Sabemos que el príncipe del pacto mencionado aquí es Jesús. Y sabemos también a través de la historia que Jesús justamente fue muerto durante el gobierno de Tiberio, el año 31 de nuestra era. Entonces, hasta aquí la profecía se cumplió con exactitud tal cual nos indicaba. Hasta aquí podemos decir que la profecía enfoca a grandes detalles lo que fue la Roma imperial en su etapa pagana, vamos a decir así. Pero ahora, a partir del versículo 29 hasta el 39, nos habla de una Roma distinta, de una Roma que cambia de ataque, de una Roma que cambia
de rostro. Vamos a leer versículos 29 al 39. Dice de esta manera la Escritura: al tiempo señalado volverá al sur, pero la última venida no será como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y retrocederá, se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Se levantarán sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad, despojo. En su caída serán ayudados con un pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para eso hay plazo. El rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Pero honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, un Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de fortaleza más inexpugnables, colmará de honores a los que lo reconozcan. Los hará gobernar sobre muchos y repartirá tierras como recompensa. Quizás un poco complejo estos versículos. Sin embargo, permítanme puntualizar lo siguiente. Aquí se nos está hablando de algunas acciones que toma este gobierno de Roma. Sin embargo, nos está hablando de la Roma papal religiosa. Recordemos que la Roma imperial llegó a su final por el año 476, cuando se desintegró en 10 fracciones. Pero por el año 538 ¿no? surge lo que es el papado, ¿no? el poder religioso de Roma. Y este poder religioso de Roma, el papado, exactamente llega a cumplir estas acciones que se mencionan aquí. En primer lugar, por ejemplo, dice que se enoja contra el pacto santo. ¿A qué se refiere el pacto santo? Bueno, se refiere al plan de salvación de Dios para la humanidad. El papado se enojó contra el pacto santo al interferir, ¿no? la obra de Cristo. Pero también nos dice que, en segundo lugar, profana el santuario y quita el continuo sacrificio. Bueno, santuario y continuo sacrificio nos hacen recuerdo las ceremonias que acontecían en el Antiguo Testamento, en el santuario terrenal. Pero recordemos que el santuario terrenal, el templo, ¿no? debía ser destruido. Jesús lo profetizó también, y esto se cumplió en el año 70, y ya no había más templo posterior a ello. Aquí está hablando del santuario celestial, no es otra cosa, está hablando del santuario celestial, y cuando dice continuo sacrificio se está refiriendo a la obra de Cristo en el santuario celestial. ¿En qué sentido pues profana el santuario y quita el continuo sacrificio el papado? Bueno, sencillamente al reemplazar la obra de Cristo con un sacerdocio espurio, un sacerdocio que no autoriza la Biblia, ¿no? Entonces, el papado cumplió esta profecía. Podemos hablar, por ejemplo, ahí de algunas otras obras, ¿no? que tratan de distorsionar la obra de Cristo en el cielo.
Podemos hablar de, por ejemplo, de que la Iglesia Católica enseña, ¿no?, la mediación de los santos, de María, las limosnas, la misa. Todo eso oscurece lo que es la obra de Cristo, interfiere la obra de Cristo. En ese sentido, pues quitó el continuo sacrificio. Pero nos dice más, dice, establece la abominación desoladora. Eso está en el versículo 30, ¿no? La abominación desoladora se estableció cuando la iglesia se unió con el Estado, cuando la iglesia empezó a usar el poder político para controlar la conciencia. Pero también nos dice ahí en el versículo 33, ¿no?, Daniel 11:33, que este gobierno persigue, ¿no?, al pueblo de Dios. Versículo 33, si usted quiere volver a leer, dice: los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos días caerán a espada y a fuego y en cautividad y despojo. En su caída, dice el 34, serán ayudados con un pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Luego dice el 35, también algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Aquí se está refiriendo a una persecución al pueblo de Dios. Y claramente la historia nos demuestra que el papado cumplió esta profecía durante la Edad Media. Recuerde que el papado gobernó con plena autoridad 1260 años. La profecía ya lo había establecido, ya lo había mencionado en Daniel 7:25, ¿no? Tiempo, tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis 12 también se menciona 1260 días, que equivalen a 1260 años, donde la iglesia estaría escondida en el desierto. El dragón trata de perseguirlo, ¿no? Y esto se cumplió durante la Edad Media. Durante la Edad Media, el papado, por ejemplo, aplicó lo que se llama la Santa Inquisición, con la que mató a miles y miles de cristianos. A los cristianos que solamente preferían obedecer lo que dice la Biblia y no lo que dice el Papa, los llamaban de herejes. Y la sentencia para los herejes era pues terrible. Les cortaban los brazos, a unos si no se retractaban, ¿no?, les ahorcaban, les enterraban vivos, o en su caso los quemaban en la hoguera, los hacían despedazar con fieras salvajes, les hacían parar sobre braseros, les descuartizaban a las mujeres embarazadas delante de sus esposos, con espada les reventaban el estómago, etcétera, etcétera. Tantas barbaridades y atrocidades cometió el papado. Realmente el papado cumplió esta profecía, pero dice aquí que sería hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay tiempo. Es decir, en algún momento Dios iba a poner fin, y ese fin se cumplió en el año 1798. Pero ¿qué más nos dice? También dice que se engrandece. En quinto lugar dice aquí en el versículo 36 de Daniel 11, esto lo cumplió también el papado, ¿no? Se engrandeció y habló contra Dios al usurpar atribuciones y prerrogativas divinas, ¿no? Al atribuirse prerrogativas divinas, estaba hablando el Papa contra el Altísimo, se estaba engrandeciendo contra Dios. Ese acto de perdonar pecados que solo pertenece a Dios, ese acto de decir soy infalible, que el Papa es infalible, que la infalibilidad solamente lo tiene Dios. Y hay muchos otros, ¿no?, títulos, por ejemplo, que el Papa permitió que los seres humanos le atribuyeran. Se engrandeció contra Dios. ¿Qué más dice? Menosprecia el amor de las mujeres, está en el versículo 37. Y aquí se está refiriendo pues claramente a esa práctica que establecieron, el celibato, ¿no?, que prohíbe el matrimonio de los sacerdotes. Entonces el papado cumplió una vez más la profecía. También nos dice en el versículo 39 que reparte tierras. Aquí se estaría refiriendo a lo que es la división del nuevo mundo
entre España y Portugal, que fue hecha por el Papa Alejandro VI en el año 1493. Ven cómo hasta aquí la profecía se cumplió con toda exactitud. Primero, una Roma imperial, ¿no?, pagana, que también persiguió a los fieles hijos de Dios, y luego una Roma papal religiosa que también persigue a los hijos de Dios. Bien, ahora vamos a pasar a la última parte de la lección y vamos a hablar acerca de los acontecimientos finales. Para esto vamos a leer los versículos 40 al 45. Dice de esta manera: al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá y pasará. Entrará en la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escaparán el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Los de Libia y Etiopía lo seguirán, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Es interesante notar que en estos versículos se nos habla de una lucha entre dos poderes, el rey del sur y el rey del norte. Cuando hemos hablado de los reyes de Grecia, ¿no?, hemos mencionado al rey del sur y al rey del norte. El rey del sur es identificado como Egipto, en esa parte de Daniel 11, y el rey del norte era Asiria. Pero aquí en estos versículos no nos está hablando de forma literal. El rey del norte y el rey del sur son simbólicos. En este caso, el rey del sur es comparado con Egipto. En Apocalipsis también se menciona a Egipto. Por ejemplo, en Apocalipsis 11, ¿no?, donde aparece mencionado Egipto, ¿no? Y también cuando hablamos del rey del norte, la profecía hace referencia a una nación, a una ciudad que estaba ubicada en el norte. En este caso es Babilonia. Y Apocalipsis lo menciona, ¿no?, a Babilonia. Por lo tanto, el rey del sur sería Egipto y el rey del norte sería Babilonia, pero en sentido figurado. Egipto representa, en todo caso, a lo que sería el ateísmo, el secularismo, ¿no? Recuerden que el faraón de Egipto, ¿no?, trató de desconocer a Dios. Dijo, ¿quién es ese Dios? No, trató de desconocer a Dios. Entonces, tenemos que buscar alguna nación que cumplió esta profecía. Bueno, sabemos que por el año 1798 se levantó en la historia lo que es la Revolución de Francia. Y Francia pues promovió lo que es el ateísmo, ¿no? Sabemos que quemó la Biblia en la plaza pública y proclamó como Dios a una mujer, el Dios de la razón. Incluso establecieron, desafiando a la Biblia, que la semana tenga 10 días, no 7 días, 10 días. Y Francia, ¿no?, es el que se atrevió a entrar al Vaticano y tomar cautivo al Papa de entonces. Francia se había propuesto, con su ateísmo, acabar con la religión, poner fin a la religión, ¿no? Entonces aquí nos está hablando en todo caso del ateísmo, ¿no?, representado por Egipto. Y Babilonia representa en Apocalipsis 17, ¿no?, a la falsa religión, ¿no? Babilonia es el nombre de una mujer en Apocalipsis 17, una mujer
vestida de púrpura y escarlata, sentada sobre una bestia. Esa mujer, dice, tenía en la frente un nombre escrito que decía Babilonia la grande, la madre de las rameras. Esa mujer en profecía representa una iglesia, ¿no? En Apocalipsis existe dos mujeres. En el capítulo 12, la mujer pura representando al pueblo de Dios, ¿no? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y en Apocalipsis 17 aparece la mujer vestida de púrpura y escarlata, una mujer fornicaria, una mujer adúltera. Esa mujer es identificada con lo que es el poder religioso de Roma. Podemos decirlo así con toda certeza, representa a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Púrpura y escarlata son los colores, ¿no?, que le identifican prácticamente. Es más, ¿no?, ahora ahí dice que embriagó a las naciones. Y es así que esta mujer pues engañó con sus falsas doctrinas al mundo. Y en su nombre dice es madre de las rameras. Quiere decir que también tiene hijas. Las hijas son aquellas iglesias que en algún sentido se asemejan o copiaron ciertas prácticas y enseñanzas de la Iglesia Católica. Entonces Babilonia es un conjunto de iglesias falsas, ¿no? Las falsas religiones, las falsas iglesias. Ahora, aquí se está hablando de esa lucha entre el ateísmo y Babilonia espiritual. Entonces, entendiendo claramente, es una lucha entre el ateísmo y la religión. Pero el que gana, ¿no?, el que gana, según el versículo 40, es la Roma religiosa, es decir, la Babilonia espiritual gana, derrota al ateísmo. Hoy día el ateísmo prácticamente ya casi está desapercibido, ya, ¿no? El ateísmo perdió su influencia en el mundo. Seguimos viendo en el versículo 41 nos dice que el rey del norte, es decir, Babilonia espiritual, ¿no?, pone la mirada a la tierra gloriosa. Vamos a leer versículo 40, dice así. Al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con el rey del norte. Al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, es decir, el rey del norte. Eso sucedió por el año 1798. Pero dice, el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras. Está hablando del surgimiento en los tiempos finales de la Roma religiosa. En el año 1798, Francia le pone fin al gobierno de los papas, y pensaron que ahí terminó la historia del papado. Pero recordemos que la profecía decía en Apocalipsis 13, ¿no?, donde dice, sufrió una herida de muerte, esa herida sería curada. Y esto es lo que está hablando aquí, ¿no? La herida mortal sería curado. Reacciona, ¿no?, y entra por las tierras, ¿no? Y también nos dice, y en el versículo 41, entrará en la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Aquí nos está diciendo que Babilonia espiritual, ¿no?, en los tiempos finales pondrá la mirada en la tierra gloriosa. La tierra gloriosa representa a Jerusalén y representa al pueblo de Dios de los últimos días. Entonces, aquí se nos está hablando de eventos finales que van a suceder, ¿no? En algún momento de la historia, el rey del norte, Babilonia espiritual, el papado, ¿no?, después de resurgir, va a querer perseguir al pueblo de Dios. Sin embargo, aquí se menciona que Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón no caen en las manos de Babilonia, escapan, se unen al pueblo de Dios. ¿Saben qué representa esto?
representa a aquellas personas sinceras que están en todas las denominaciones, sean católicos, evangélicos, presbiterianos, mormones, testigos de Jehová. En todas esas religiones, ¿no?, que componen Babilonia, en realidad, existe gente sincera y ellos no se dejarán engañar, no caerán, se unirán, dice, ¿no?, al pueblo de Dios en los tiempos finales. Cuando se levante, ¿no?, este rey del norte y quiera atacar a la tierra gloriosa, al pueblo de Dios, habrá un zarandeo. Muchos de la iglesia saldrán y esos asientos vacíos serán ocupados por esa gente sincera que entrará al pueblo de Dios. Qué interesante lo que nos está diciendo la profecía. Ahora, en el versículo 44 nos dice lo siguiente, versículo 44: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Noticias del oriente, del norte, hacen referencia al mensaje de los 3 ángeles que predica el pueblo de Dios. Y estos mensajes desenmascaran a Babilonia. Y esto causa que se enfurezca, ¿no? Y nos dice ahí que saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Esto está en el futuro. Esto se cumplirá muy pronto, ¿no? Esta profecía está muy pronto a cumplirse. En los tiempos finales, nuevamente el pueblo de Dios será sometido a persecución. Si usted quiere entender un poquito más esto, vaya a estudiar Apocalipsis 13. Ahí en el versículo 15 se nos dice, ¿no?, que se ordenará matar. Primeramente dice Apocalipsis 13 que se prohibirá comprar y vender. Solamente los que tienen la marca de la bestia podrán comprar y vender. Y finalmente sale el decreto de muerte. Esos tiempos difíciles nos depara al pueblo de Dios, ¿no? Aquí el rey del norte tratará de matará incluso a algunos, ¿no? Si usted lee el libro Conflicto de los Siglos, ¿no?, ahí usted va a encontrar explicado con más detalle cómo serían los eventos finales, ¿no? Hoy estamos viviendo justamente una situación preocupante en el mundo por esto del coronavirus. Y en el tiempo final sucederán muchas cosas que va a motivar a las naciones a tomar medidas, acciones. Hace poco, por ejemplo, se hablaba de lo que es, ¿no?, la desintegración de la familia, ¿no? Y desde el Vaticano se ha promovido que se escoja un día de la familia, ¿no? Y se ha escogido el domingo. También se mostró la preocupación por la contaminación, ¿no?, del medio ambiente. Entonces se ha decidido escoger, ¿no?, el día dedicado al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente, y también es el domingo. Nosotros como pueblo de Dios sabemos que el domingo se constituirá en la marca de la bestia, ¿no?, cuando se promulgue con una ley que ordene su observancia obligatoria. Entonces, pues, este pueblo, nosotros que guardamos los mandamientos de Dios, no vamos a transar eso, ¿no? Nosotros vamos a mantenernos leales. Pero esto va a generar que el rey del norte, ¿no?, ponga la mirada en nosotros. Y es así que, según la profecía de Daniel 13, se promulgará la pena de muerte, el decreto de muerte. Marcarán el día y la hora. Pero tenemos la protección, la promesa de la protección divina. Y aquí el versículo 45 dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará su fin y no tendrá quien lo ayude. Saben, cuando los enemigos estén a punto de atacarnos, engañados por el rey del norte, Babilonia espiritual, quien les hará creer que nosotros somos los culpables de estas plagas, porque en ese tiempo ya el tiempo de gracia se habrá acabado, y los 4 vientos habrán sido soltados y habrá toda clase de males en la tierra. Las plagas postreras de Apocalipsis 16 estarán cayendo
Y todo eso será atribuido a nosotros. Y dirán, porque ellos se resisten a la unificación, ¿no? Religiosa, etc. Ellos son los culpables, entonces saldrá la pena de muerte. Pero Dios nos promete libertarnos. En el capítulo 12, versículo 1, ¿no? Ahí nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel y el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Se dan cuenta, Dios promete libertarnos, y así se cumplirá. Cuando estén por asaltarnos, Dios intervendrá, ¿no? La naturaleza se empezará a temblar, ¿no? Terremotos. Ahí usted puede leer el libro Conflicto de los Siglos, el capítulo que habla de la liberación del pueblo de Dios, ¿no? Y dice aquí que Babilonia terminará, ¿no? Llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Resulta que en el tiempo final el mundo quedará convencido de que los mandamientos de Dios continuaron vigentes, que la ley no fue anulado por Cristo en la cruz del Calvario. Y este mundo se dará la vuelta para atacar a los líderes de Babilonia. Eso dice el libro Conflicto de los Siglos. Usted puede leer con lujo de detalles ahí cómo serán los eventos finales. Bien, hay mucho que hablar acerca de esta parte. Sin embargo, yo solo quiero terminar con lo siguiente. La historia confirma el cumplimiento de la profecía. Se cumplió al pie de la letra. Muy pronto sucederán los eventos finales que también se cumplirán. La pregunta es: ¿está usted preparado para esos tiempos? Vienen días de prueba. Yo estuve leyendo una cita escrito por Elena Harmon de White, donde dice, por inspiración divina: los que hoy en día ceden paso a paso a las exigencias del mundo, ellos, dicen, se someterán a las autoridades. Y eso sucederá. Hoy día nosotros tenemos que aprender a ser fieles a Dios. Hoy día nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios. Si hoy día, por no pagar una pequeña multa o perder algunos derechos, privilegios, preferimos quebrantar la ley de Dios, desobedecer a Dios, imagínate cuando llegue ese día, cuando no podrás ni comprar ni vender, cuando estarás amenazado con pena de muerte. Imagínate. Hoy es el tiempo en el cual nosotros necesitamos estar preparados. Y algo más: el tiempo de gracia llegará a su final. Sabemos eso. Pero hay un momento en el cual el tiempo de gracia llega a su fin de manera personal. Es cuando la muerte nos sorprende. Y eso no lo sabemos. No sabemos hasta cuándo vamos a vivir. Nadie tiene la vida comprada, ¿no? Como para decir, yo tengo muchos años más. Por tanto, necesitamos estar preparados. Bien, queridos amigos, queridos hermanos, esto ha sido el comentario de la lección que hemos compartido, la lección número 12, estudiando Daniel capítulo 11. Ya en la siguiente lección terminamos esta serie de estudios que hemos tenido en este trimestre basado en el libro de Daniel. Que Dios los bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes.